concursal guarda una relación directa con algunas, principalmente las dos primeras categorías de la teoría del delito. Sin afán de retrotraerme a un tema que posiblemente fue analizado de manera exhaustiva en las primeras conferencias de este curso, que es la acción humana o la acción en sentido jurídico penal, sí es necesario traerlo a colación, aunque sea de manera rápida, porque precisamente el tema de los concursos descansa sobre esta primera categoría de análisis de la teoría del delito. A ello responde la máxima nullum crimen sine conducta, que básicamente nos indica desde el punto de vista doctrinario y del principio de legalidad que una conducta que no sea humana escapa de la configuración de un delito como tal. Es por eso que desde el punto de vista penal, la acción se entiende como un actuar consciente desplegado por una persona, por un ser humano, la cual lleva siempre una finalidad determinada. Y este último concepto es particularmente relevante en tanto no toda la participación de una persona en una conducta o en un evento representa por sí misma la existencia de un delito o la necesidad de sancionarla. Existen ciertos escenarios, como ustedes pudieron haberlo estudiado en las primeras conferencias, en donde esas conductas humanas, si bien producen lesiones eventualmente a bienes jurídicos, no necesariamente son punibles. Y esas son las situaciones que se verifican con el caso fortuito, la fuerza mayor, la vis compulsiva, en donde a pesar de que haya de por medio una persona, no se traduce necesariamente en la configuración de un delito. Y ahí es donde entra la segunda categoría de la teoría del delito, que también es muy relevante para el tema de la teoría concursal, que es el estadio de la tipicidad y particularmente de la tipicidad objetiva. Porque no solo debemos estar en presencia de una conducta humana relevante para el derecho penal, con una finalidad y una voluntad determinada de esa persona o de ese sujeto activo, sino que además esa conducta humana debe haber sido previamente seleccionada por la persona legisladora como merecedora de una sanción de cara a una infracción de una norma, que eso nos devuelve precisamente a lo que les indiqué al inicio en relación con el principio de legalidad y la selección de conductas a sancionar que hace la Asamblea Legislativa cuando crea tipos penales y sanciones. Y este tema de la finalidad determinada en la conducta humana nos lleva a tratar de definir cómo debe entenderse esa acción desde el punto de vista jurídico penal, haciendo la aclaración de que una acción en materia penal no equivale a una acción en sentido natural, fisiológico o anatómico. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico, la línea jurisprudencial que ha manejado la Sala Tercera y los tribunales de apelación de sentencia penal, y sobre esto no hay mayor controversia o discusión a nivel de esos estrados judiciales de segundas instancias de apelación ni de casación, parte ya no de una teoría naturalista, sino de una posición ontológico-normativo. Por eso es que es frecuente observar en votos de la Sala Tercera y de los tribunales de apelación referirse a la acción en sentido jurídico penal como una acción ontológica normativa. Ontológica quiere decir que parte de la existencia y del origen de la conducta en sí, pero una conducta que no es meramente instintiva de la persona, que no es carente de conciencia, sino por el contrario, determinada por una finalidad que tiene esa persona de guiar su actuar hacia un objetivo determinado que se asocia con la parte normativa, porque ese fin determinado o ese objetivo que lleva a la persona a desplegar conductas y acciones
es precisamente el fin delictivo. Delictivo en tanto esté preseleccionado por la persona legisladora en una descripción típica. Por eso es que se habla de una acción humana en sentido ontológico normativo. Y esto guarda estricta relación con la materia concursal, porque precisamente dependiendo de la determinación de una unidad o pluralidad de acciones, podríamos estar en presencia de distintas formas concursales que se traducen a su vez en reglas de penalidad que materializan la acción punitiva del Estado. ¿Qué sería de la teoría y de la doctrina del derecho penal si eso no conllevara a un resultado o a una sanción, en este caso, que debe ser materializada, ejecutada en la realidad? Entonces, si en un primer análisis del caso que se nos presenta se logra detectar la existencia de una sola acción en sentido jurídico penal, eso nos abre el abanico y podríamos estar en presencia ya sea de un delito autónomo, de un concurso aparente o de un concurso ideal. Contrario a eso, si en un primer análisis del caso que se nos somete a conocimiento detectamos la existencia de pluralidad de acciones en sentido jurídico penal, es decir, con una finalidad delictiva, con un criterio ontológico normativo, pues estaríamos en presencia de un concurso real o material. Y como les indico, esta clasificación en estas figuras o en estas formas tiene un impacto directo en la sanción y en las reglas de penalidad a imponer en perjuicio o en contra de esa persona que se está juzgando o que se está sentenciando, condenando a partir de cada una de esas figuras. Y por eso es que a pesar de que esta materia es tan teórica, finalmente tiene una especial relevancia y tiene un interés de suma relevancia también, en tanto eso va a significar una mayor aplicación del poder punitivo o no del Estado en esa acción o en esas acciones por las reglas de penalidad que ya vamos a ir viendo una a una. Ahora bien, es usual que en materia concursal se exista confusión o dificultades para tratar de establecer ese primer punto de análisis que es la cantidad de acciones. Desde mi óptica, un análisis óptimo del caso concreto que se nos somete a conocimiento debe empezar de forma escalonada. Es decir, primero debo determinar si estoy en presencia de una unidad de acción o no. Si lo estoy, pues luego debo avanzar entonces a determinar si estoy ante un concurso aparente o un delito autónomo más bien, un concurso aparente o un concurso ideal en ese orden de análisis. Un poco la estructura que sigue el estudio de la teoría del delito, que se hace de manera escalonada por categorías, pues lo mismo debería hacerse en relación con la materia concursal. En la mayoría de las ocasiones no es menos frecuente en sentencias de primera instancia, al momento en que la fiscalía requiere las solicitudes de penas e incluso de las defensas técnicas de oponerse a esas penas, que no se haga especial énfasis al tema de la unidad o pluralidad de acciones. Incluso es frecuente determinar u observar sentencias de primera instancia que inician la fundamentación jurídica desde la tipicidad y se saltan el análisis de la acción en sentido jurídico penal, y es ahí más bien donde debería desarrollarse los fundamentos por los cuales una autoridad judicial determina que un caso concreto sometido a su conocimiento obedece a una unidad o pluralidad de acciones y por qué una figura concursal y otra no. Estos criterios que ustedes ven acá en pantalla son algunos criterios que yo sugiero para una mayor claridad o a manera simplemente de guía
a efectos de establecer ese análisis de esa primera determinación. No es una fórmula mágica, tampoco es una lista taxativa, podrían incluirse otros, pero como les digo, sí por lo menos esto podría funcionar de guía o de parámetros para determinar si estamos ante una unidad o una pluralidad de acciones. Lo primero que deberíamos cuestionarnos es si ese caso en concreto tiene un solo resultado o tiene varios resultados, es decir, el número de esos efectos. Cuando me refiero a resultados, y aquí hay que hacer una distinción técnica y conceptual, que es una precisión necesaria para comprender por qué es que hay que sopesar el número de resultados. Cuando se habla de resultados, se habla de lesiones o transgresiones a bienes jurídicos, no de finalidades. Resultado no es sinónimo de finalidad. Y esto se entiende mejor con un ejemplo práctico. Podría ser que una persona tenga una única finalidad delictiva, como lo es hurtar, por ejemplo, una pantalla plana de dentro de un domicilio. Pero para llegar a esa finalidad delictiva, que es una sola, debe violar ese domicilio porque debe ingresar y afectar la intimidad del domicilio para finalmente tomar la pantalla y retirarse, aunque no provoque ningún tipo de daño físico. Entonces veamos que ahí podríamos tener dos resultados, que es la violación a la intimidad del domicilio y la violación al patrimonio de esa persona, pero donde ha mediado una sola finalidad de ese sujeto activo, que era la de apoderarse ilegítimamente de ese bien mueble. Entonces hay que hacer la diferencia entre el concepto de resultado y de finalidad. Y ya esto nos da un parámetro de análisis bastante preciso para ir delimitando. El segundo criterio es el criterio espacio-temporal. Y aquí hay que ver qué tan próximas han sido esas conductas o esos movimientos que ha llevado adelante ese sujeto activo. Porque ya les indiqué momentos antes que acá no hacemos una valoración de la cantidad de movimientos que hace una persona, sino de esa finalidad que tiene con esa multiplicidad de acciones o conductas físicas o naturales que lleva a cabo. Entonces, si estamos hablando de una conducta que se desarrolla en un tiempo y en un espacio muy próximos e incluso con una identidad en los actos ejecutivos, pues eso nos da otro indicativo de que podríamos estar en presencia de una unidad de acción y no de una pluralidad de acciones en sentido jurídico penal. Y esto me lleva nuevamente al tema de la voluntad y la finalidad del sujeto activo, que se asocia con lo que ya vimos en relación con la diferencia de los resultados y esa finalidad. Y por último, el otro criterio que se sugiere al momento de analizar esa unidad o pluralidad de acciones es el factor normativo. Es realizar un estudio de los tipos penales que podrían estarse configurando con esa conducta que desarrolla ese sujeto activo, que también guarda estricta relación con la lesión a bienes jurídicos de distinta naturaleza o tutelados por normas o tipos penales diferentes. Estas entonces son unas pautas que podría mejorar la forma en cómo se analiza esa existencia de unidad o pluralidad de acciones. Y esto se ve de manera más clara como un ejemplo práctico que se ha discutido en la jurisprudencia nacional, y lo es precisamente la pluralidad de penetraciones en el delito de violación. Hasta antes del año 2018, la Sala Tercera había venido sosteniendo un criterio en el cual se amplificaba la aplicación del poder punitivo del Estado porque se resolvía sobre la base del concurso material la pluralidad de penetraciones en un delito de violación, de manera que en un asunto en donde la persona o el sujeto activo, a fin de satisfacer su deseo sexual, lesionaba la libertad
sexual de otra persona mediante penetraciones sucesivas, pero en distintas cavidades, a pesar de que pudiera existir un espacio y un tiempo muy corto entre uno u otro, la Sala Tercera solía resolver y reconducir sentencias en sentido contrario hacia un concurso material, contabilizando la cantidad de penetraciones y finalmente sumando las penas con el tope de penalidad que ya vamos a ver. Esto se cuestionó por parte de los tribunales de apelación de sentencia penal, sobre todo el de Goicoechea, que venía insistiendo desde el año 2007 en que estos casos eran constitutivos de un delito autónomo de violación, de un solo delito, esto desde la percepción ontológica normativa de la acción en sentido jurídico penal y no de un criterio naturalístico o meramente físico o anatómico de esa conducta. Pareciera que la posición que tenía la Sala Tercera anteriormente más bien era contradictoria con la misma definición de acción en sentido jurídico penal que ella misma había venido dibujando. Y es en el voto 873-2018 en que varía el criterio, la Sala Tercera, eso sí, por mayoría, unifica jurisprudencia y establece una serie de razonamientos, ahora sí, sustentados en criterios ontológico-normativos para definir que en casos de violación con pluralidad de penetraciones podríamos estar o deberíamos estar en presencia más bien de un delito autónomo, tomando en consideración que el acto sexual por sí mismo, de forma natural, se compone por una serie de penetraciones de formas repetidas, aun y cuando se haga en distintas cavidades del cuerpo humano. Y es un poco el análisis y el razonamiento que se hace, por ejemplo, de los homicidios que se cometen por medio del uso de armas de fuego. Es decir, si una persona mata a otra accionando en 5 veces el gatillo de un arma, yo creo que ninguna persona se atrevería a afirmar que los 4 primeros disparos constituyen tentativas de homicidio, 4 tentativas de homicidio, y que el disparo final que provoca la muerte sería un homicidio consumado y que haya en consecuencia que sumar esas penas o aumentar la pena por las reglas de penalidad, por ejemplo, del concurso material. Pues ese es un poco el razonamiento que corrigió la Sala Tercera de su propia jurisprudencia, que había venido definiéndolo de otra manera. Ahora bien, estos son parámetros que se sugieren como parte de un análisis, pero que no pueden generalizarse, porque en materia penal, a pesar de que estemos en presencia de delitos calificados de la misma forma, las dinámicas y las circunstancias de las actividades delictivas varían de una a otra y podría haber alguna circunstancia mínima que haga la diferencia, de modo que estos son parámetros que no deben generalizarse, pero que sí son guías de análisis a tomar en cuenta cuando se resuelve un caso en concreto. Vamos ahora sí a pasar a la definición de las categorías concursales. Ya habiendo definido cuáles son los criterios que se pueden seguir para determinar la existencia de unidad o pluralidad de acciones, vamos a ir viendo las categorías. Yo les había indicado algunas láminas atrás que cuando se concluye que estamos en presencia de una sola acción, podríamos estar ante un delito autónomo, como lo vimos en el caso anterior de la violación, ante un concurso aparente y ante un concurso ideal, porque el concurso ideal y el concurso aparente, los dos parten de la misma base. Hay una unidad de acción, de manera que no basta con concluir que es una sola para automáticamente aplicar, por ejemplo, las reglas del concurso ideal. Siempre debemos empezar por excluir el concurso aparente y hacer, como les invité a realizar, un análisis escalonado. Entonces, el concurso aparente está definido en el artículo 23 del Código Penal. Este regula que cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, y esta es la diferencia con el concurso ideal, solo se aplicará una de ellas así. La norma especial prevalece sobre la general. La que contiene integralmente a otra
se prefiere a esta, y aquella que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria. Entonces, desde el punto de vista doctrinario, para excluir o confirmar la existencia de un concurso aparente, la doctrina, la teoría, nos sugiere, y estos principios están basados precisamente en esta norma del artículo 23 del Código Penal, primeramente, el principio de especialidad. Entonces, el primer análisis que hay que hacer es si estamos en presencia de una norma básica que contiene además un elemento especializante. Y el ejemplo más claro de esto nos lo dan los tipos penales de los homicidios, por ejemplo. El homicidio simple sería la norma básica y el homicidio calificado sería el elemento especializante. Porque para el legislador costarricense no es lo mismo acabar con la vida de una persona que no tenga ninguna condición especial que acabar con la vida, por ejemplo, del presidente de la República. Ese elemento, digamos, especializante del sujeto pasivo, ese elemento determinante, les decía que entonces el elemento especializante sería esa condición especial del sujeto pasivo de ocupar ese cargo o ese puesto público. Y en ese caso, cuando, por ejemplo, se acaba con la vida del presidente de la República, creo que todos y todas estamos con la claridad de que no estamos en presencia de un homicidio simple en concurso ideal, por ejemplo, con un homicidio calificado, sino que ese homicidio calificado ya de alguna manera, y perdonen la expresión, pero absorbe el tipo penal básico. Y este análisis adquiere especial relevancia desde el punto de vista probatorio, porque cuando se está juzgando un caso en donde no se logra demostrar el elemento especializante, a pesar de que hubiese podido ser acusado por el ente fiscal o por la parte querellante, si existe una duda, por ejemplo, en relación con ese elemento especializante, esta forma concursal, por llamarlo de alguna manera, se descompone y entonces podría sancionarse la norma básica ante la duda de cara a ese elemento especializante. Y por eso es que el concurso aparente, a pesar de que su misma denominación indica que es aparente, porque no es un concurso como tal, sino que simula serlo, pero finalmente no lo es por esta regla de especialidad, pero se traduce en un análisis necesario de hacer de cara a una duda probatoria que pudiera existir de ese elemento especializante. El segundo principio para determinar la existencia de un concurso aparente es el principio de consunción, en donde el delito más grave va a consumir el delito menos grave. Y esto es frecuente verlo también en los delitos de naturaleza sexual, sobre todo las violaciones en relación con los abusos sexuales, precisamente porque la finalidad del sujeto es satisfacer sus deseos sexuales o satisfacer su libido aún a costa de la libertad sexual de otra persona, y porque el acto sexual como tal no solo se compone por una pluralidad de penetraciones como vimos anteriormente, sino también por una serie de tocamientos, ya sea en senos, en glúteos o en partes del cuerpo de la víctima, que de forma aislada, podríamos decir, configuran delitos de abuso sexual, por ejemplo, pero que finalmente terminan siendo consumidos por el delito más grave, que es la violación, porque se entienden a partir de esa misma finalidad que tiene el sujeto activo. Esto siempre y cuando, y volvemos a los criterios iniciales, estemos ante una proximidad espacial y temporal que nos permitan derivar de la prueba de los hechos que efectivamente fue parte de un mismo acto sexual, esos tocamientos, y finalmente concluyendo con la penetración, y por eso ahí hablamos de un concurso aparente. Nótese que en estas dos categorías o en estos dos principios, cuando se hablan de elementos especializantes y de delitos menos o más graves, usualmente son tipos penales que tutelan el mismo bien jurídico.
En el caso de los sexuales, la libertad sexual, en el caso del homicidio simple y el homicidio calificado, la vida, y entonces eso da una pauta también, que era parte de los criterios que yo les indiqué al inicio, que hay que valorar y ponderar para detectar la presencia de un concurso aparente y no de un concurso ideal. Y finalmente, tenemos el principio de subsidiariedad, donde hay una norma principal que de alguna manera vamos a ver, más bien una norma secundaria que cede de cara a la norma principal. Y ahí tenemos, por ejemplo, algún concurso que pueda manejarse entre una contravención, por ejemplo, y un delito. Hay una contravención que se denomina negativa de identificarse, que sanciona con una pena de multa a una persona que se niegue a identificarse ante una autoridad competente o de una identidad falsa, pero que, por ejemplo, si esa negativa a identificarse o esa información falsa que se dé al indicarse se incluye en un documento público, podríamos estar en presencia de una falsedad ideológica y no de esa contravención. Entonces, esa contravención, a pesar de que pudiera tener los mismos elementos, el tipo penal, el delito, viene a excluirlo y ahora sí a tipificarlo como delito, que este sería un ejemplo práctico a partir de nuestra normativa penal. Aunque en la doctrina normalmente es usual ver equiparados el principio de especialidad con el de subsidiariedad, o al menos es posible leer que se dan los mismos ejemplos para los dos tipos de principios, pero hay que hacer una distinción en ese sentido. Este principio de subsidiariedad también nos permite valorar lo que se conoce doctrinariamente como delitos de pasaje. Son delitos que para llegar a uno debo necesariamente cometer. Por ejemplo, lo que les indicaba también al inicio en el sentido de que, por ejemplo, para cometer un robo agravado mediante la modalidad de asalto, el sujeto activo priva momentáneamente de su libertad al transeúnte al que va a asaltar, por ejemplo. Y esa privación de libertad queda subsumida por la norma principal o por el delito más grave, que es el robo agravado. De manera que en esos escenarios se sanciona únicamente por el robo agravado, no así en concurso ideal, por ejemplo, con esa privación de libertad. Y entonces hay que tener especial cuidado y tener muy presentes estos principios. ¿Cuál es la crítica que se le suele hacer a las reglas o a este concurso aparente? Hay quienes dicen que la aplicación de estos principios de especialidad, de consunción y de subsidiariedad están dejando impunes ciertas conductas delictivas sancionadas por el legislador. Sin embargo, lo que hay que ver acá es que la materia concursal lo que pretende es dosificar la aplicación de penas, primero, y segundo, que en materia de concurso aparente, lo que existen son actos o delitos copenados, es decir, penados en conjunto, tipos penales que ya prevén la consumación de otros como parte del iter criminis o como parte de ese camino que hay que seguir para llegar al resultado más lesivo o más dañoso, que es el que finalmente se sanciona a partir de estas reglas. Tenemos algunos casos prácticos que se han analizado en la jurisprudencia nacional, como lo es la falsificación de documentos, la falsedad ideológica y el uso de documento falso, en donde la Sala Tercera, en ese voto 936-2004, y el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en el voto 1075-2015, han analizado la existencia de un concurso aparente entre estos delitos, volviendo de nueva cuenta al tema de la finalidad del sujeto activo, donde una persona que pretende utilizar un documento falso para un fin delictivo lo falsifica por sí misma, es decir, elabora ella misma el documento para luego utilizarlo. Entre esos dos delitos habría un concurso aparente, porque el uso del documento falso termina siendo la finalidad y la falsificación sería un delito necesario en ese caso en particular, bajo ese escenario, para llegar a utilizarlo
a los fines. Eso sí, y hay que hacer la salvedad que cuando estos dos delitos de falsedad ideológica y de uso de documento falso se hacen con ocasión de una estafa, a pesar de que estos dos concurran de forma aparente, con la estafa concursan de manera ideal, porque la estafa tutela un bien jurídico distinto de la falsedad ideológica y del uso de documento falso. Estos dos que tenemos acá en pantalla tutelan la fe pública, mientras que la estafa tutela el patrimonio. Entonces ahí tendríamos una sola conducta, una sola finalidad que lesionaría dos bienes jurídicos diferentes. Entonces, por un lado, el sujeto activo lesiona la fe pública con falsificando un documento y usándolo, pero también lesiona el patrimonio de una persona al usarlo para estafarla y para obtener un lucro ilegítimo o un lucro ilegal. Y en ese sentido, entonces, ahí estaríamos ante una unidad de acción que se deriva en un concurso ideal entre estos dos tipos penales y la estafa. Eso para poner un ejemplo. Otro ejemplo que se ha valorado en la jurisprudencia es la privación de libertad con el robo agravado y el secuestro extorsivo, que era un poco lo que les comentaba también con anterioridad. La Sala Tercera ha establecido que concurren de manera aparente el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, que fue el precedente que ubiqué concretamente a esos tipos penales, también concuerda con la Sala Tercera y es lógico si se piensa que, por ejemplo, el secuestro extorsivo, por la forma en cómo está concebida, el tipo penal, implica privar de su libertad a una persona para pedir, por ejemplo, un rescate. Y en ese sentido, entonces, esa privación de libertad es un delito de pasaje necesario para la finalidad del secuestro extorsivo, que es obtener ese dinero, obtener ese lucro y esa ganancia. Y lo mismo ocurre con la privación de libertad del asalto que les comentaba en robo agravado. Hay otra excepción a esta combinación de delitos que se da cuando estamos en presencia de varias personas ofendidas. Entonces, concursan de forma aparente cuando el sujeto pasivo es uno mismo y es uno solo, pero si estamos hablando de distintas personas, pues ahí estaríamos en presencia de un concurso ideal homogéneo, como lo vamos a ver de seguido, y es un concurso ideal por la sencilla razón de que la libertad es un bien jurídico personalísimo, que se lesiona a tantas personas como se vulneren con la finalidad que tenga ese sujeto activo. Entonces, veamos que estas combinaciones de delitos, de nueva cuenta, son sugerencias, pero no son reglas inequívocas o generalizadas, sino que debe verse la particularidad de cada caso en concreto. Y lo mismo, el ejemplo que les daba de los abusos sexuales y la violación, en donde se ha definido la existencia de concurso aparente y en esto pues también la jurisprudencia no ha tenido mayor discusión aceptándolo de esa manera y esos son pues algunos antecedentes importantes. Ahora, a partir de la detección de esa unidad de acción podríamos estar en presencia ya no de un concurso aparente, sino ahora sí de un concurso ideal. Entonces, en el momento en que yo excluya la existencia del concurso aparente, tengo que empezar a analizar el concurso ideal. Y este está en el artículo 21 de nuestro Código Penal. Hay un concurso ideal cuando con una sola acción o omisión se violan diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. Recordemos que por los principios de especialidad, de consunción y de subsidiariedad en el concurso aparente, esas disposiciones legales se excluyen entre sí. Es una o es otra, pero no son ambas. Mientras que en el concurso ideal no. En el concurso ideal sí son ambas, pero existen ciertos criterios que determinan la existencia de esa unidad de acción y no pluralidad de acciones. Entonces hay una subclasificación doctrinaria importante que es necesaria de precisar para evitar también confusiones con los concursos materiales y con el concurso aparente, que es el concurso ideal homogéneo y el heterogéneo. Porque bien podría ser que con una sola acción en sentido jurídico penal, el sujeto activo lesiona en reiteradas ocasiones una misma disposición normativa, como ocurre, por ejemplo, cuando el sujeto activo acaba con la vida
de varias personas ofendidas mediante los disparos sucesivos en un mismo momento y lugar, por ejemplo. Ahí se estaría vulnerando o lesionando el mismo bien jurídico que es la vida, pero de distintas personas titulares. Entonces se vulnera en varias ocasiones esa misma disposición normativa que sería el tipo penal del homicidio. Mientras que el heterogéneo se da cuando una sola acción lesiona diversas disposiciones normativas, pero que al ser una sola acción no puede dar pie a un concurso material, sino más bien a un concurso ideal. Y es necesario de tomar en consideración que esta distinción es meramente doctrinaria para efectos de evitar confundir una figura con otra, pero que finalmente en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema, no tiene especial relevancia porque la regla de penalidad para el concurso ideal va a ser la misma con independencia de si es homogéneo o si es heterogéneo. Aquí se sugiere de nueva cuenta una lista de criterios que podemos valorar para determinar la existencia de un concurso ideal, que está nuevamente, y vean que en esto la finalidad del sujeto es esencial para la materia concursal, es la base de este análisis. También la multiplicidad de lesiones o la puesta en peligro de varios bienes jurídicos iguales o diferentes, y la identidad de los actos ejecutivos también, es decir, la uniformidad en cómo se cometen esos delitos, y también lo que ya habíamos referido sobre la cercanía espacio-temporal. La determinación de la existencia de un concurso ideal por el artículo 75 del Código Penal se traduce en esta regla de penalidad, donde la persona juzgadora aplica la pena correspondiente al delito más grave y aún podrá aumentarla. Y aquí es importante ver ciertas situaciones. Es muy fácil saber cuál es el delito más grave cuando se tratan del mismo tipo de penas, porque acordémonos que nuestro Código Penal en el artículo 50 tiene una clasificación de las penas que por reserva de ley solo pueden ser esas, dentro de las cuales está la prisión, la multa, el extrañamiento, como las penas principales, y luego una serie de penas alternativas, sustitutivas y accesorias. Entonces, cuando estamos hablando de delitos que tienen pena, por ejemplo, de prisión, todos, es muy fácil determinar cuál es el delito más grave porque lo va a hacer el que tenga el rango punitivo mayor. El problema viene cuando ante un concurso ideal se lesionan tipos penales que tienen penas diferentes. Por ejemplo, uno que tenga una pena de multa y otro que tenga una pena de prisión. No sería viable ni aceptable que, por ejemplo, se fije la pena del delito que tenga prisión y se aumente meses o días de prisión para sancionar el otro delito que tiene una pena diferente de la prisión, porque no son compatibles las naturalezas de las sanciones, y eso sería una forma solapada de cambiarle la sanción a un delito que por la Asamblea Legislativa solo tiene, por ejemplo, pena de multa. Entonces, en esos casos, no queda más que aplicar, como si fuera un concurso material, la combinación de las penas, es decir, la de prisión más el tanto de multa que se fije y se fundamente. Es cuando son penas de la misma naturaleza, es decir, penas, por ejemplo, de prisión, en donde la persona juzgadora tiene la posibilidad de aumentar esa sanción. Y ese aumento no tiene un límite expresamente definido por ley, sino que se entiende desde los parámetros de la razonabilidad, la proporcionalidad y los criterios que sugiere el artículo 71 del Código Penal para la fijación de penas, que tienen que ver con las circunstancias de modo, tiempo, lugar, las condiciones objetivas y subjetivas del hecho punible, del sujeto activo, del sujeto pasivo, la conducta posterior al delito, etc. Cuando la persona juzgadora considera que existe un mayor reproche por la afectación a varios bienes jurídicos distintos o iguales a partir de una unidad de acción, puede aumentar esa pena. Y el límite que se ha zanjado a partir de la jurisprudencia, porque repito, esto no está contenido en el Código Penal como tope, lo es el límite del concurso material. Se caería en un absurdo
si para sancionar o punir un concurso ideal, la persona juzgadora o la sentencia la equipara con la suma de las penas. Es decir, si finalmente yo voy a traducir esa sanción en sumar las penas de los tipos penales involucrados en un concurso ideal, estaría desnaturalizando la figura del concurso ideal. Porque precisamente esta regla de penalidad de poder aumentar sin tope es lo que la doctrina alemana ha denominado como la función evidenciadora de la pena en materia concursal. Lo que pretende es distinguir el delito autónomo del concurso ideal, sin que eso signifique que de forma automática, cuando yo detecte la existencia de un concurso ideal, tenga que subir la pena. Eso va a depender de la valoración que se haga del caso concreto. Y es importante, en cumplimiento del deber de fundamentación que exige el artículo 142 del Código Procesal Penal, que en una sentencia, al momento en que el Ministerio Público pide una pena aplicando las reglas del concurso ideal o que la defensa se opone a esa pena, se haga un análisis de la proporcionalidad y de la razonabilidad en el entendido de que se tienen los límites que ya se ha indicado que son la aplicación de las reglas del concurso material y del reproche que se tenga como tal de esa conducta delictiva. Es decir, en sentencia debe justificarse y al momento de argumentar también por qué se aumenta esa pena, en qué tanto se aumenta, por qué no más o por qué no menos, o incluso fundamentarse por qué del todo no se echa mano de esa facultad de aumentarla. Nótese que es una posibilidad, no es una obligación de la persona juzgadora. Eso va a depender de la valoración que se haga de ese caso concreto. Vamos a ver algunos ejemplos casuísticos que ha desarrollado la jurisprudencia. Tenemos la existencia de varios homicidios con disparos sucesivos, donde en algunos votos como este 136-2007, la Sala Tercera ha sostenido que se trata de un concurso material, a pesar de que véase que son disparos sucesivos que ocurren en un mismo lugar-espacio. Piénsese una persona que llega a asaltar una parada de autobuses con una misma arma de fuego, apunta a 3 personas, les dispara a esas 3 personas y les provoca la muerte. Ahí habría cercanía o proximidad espaciotemporal, estaríamos ante bienes jurídicos de la misma naturaleza, la finalidad del sujeto activo pareciera la misma, entonces encasillarla o encuadrarla dentro del concurso material, a pesar de que sabemos que la vida es el bien jurídico tutelado por excelencia de nuestro ordenamiento jurídico, pues pareciera que sobrepasa la definición de unidad de acción ontológica normativa que ha sugerido la Sala Tercera. Por eso es que los tribunales de casación penal anteriores, y es la misma línea que ha mantenido el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, al menos de Goicoechea, considera que más bien en ese escenario estaríamos en presencia de un concurso ideal. Y ahí es donde la regla de penalidad adquiere una significación particular o especial, porque evidentemente no es lo mismo acabar con la vida de una sola persona que de 3 personas mediante disparos sucesivos, pero ahí es cuando el reproche aumenta y entonces esa posibilidad de subir la pena, aunque es facultativa, podría echarse mano de ella en un caso como este y entonces sancionar la mayor reprochabilidad de la conducta de esa forma. Parece que hay una idea o una concepción errónea en algunas vertientes de la jurisprudencia de que encuadrar un hecho delictivo como concurso ideal significa dejar de sancionar o dejar de punir una conducta y no necesariamente es así si se sabe hacer un manejo razonable y concienzudo de las reglas de penalidad. También está el caso del robo agravado y la aportación ilegal de arma permitida, cuando una persona para cometer un asalto con un arma de fuego, además la porta ilegalmente porque no tiene los permisos, porque los permisos están vencidos. Véase que otra vez la Sala Tercera como que amplifica
la aplicación de ese poder punitivo y lo encuadra como un concurso material, siendo que a mi criterio y también de los tribunales de casación y de apelación de sentencia penal, más bien estaríamos en presencia de un concurso ideal. ¿Y por qué un concurso ideal y no un concurso aparente acá? Bueno, porque el robo agravado tutela el patrimonio, los bienes, mientras que la aportación ilegal de armas, la seguridad común. Entonces son bienes jurídicos distintos que se lesionan con una unidad de acción, porque ahí la finalidad del sujeto es la misma, es decir, requiere portar esa arma, que es la única que tiene, para la cual no tiene permisos, a efectos de cometer esa sustracción o ese apoderamiento ilegítimo mediante la intimidación que ejerce con esa arma de fuego. También está el caso del homicidio criminis causa y el robo agravado, que al menos en la sala tercera ha tenido una serie de vaivenes. En este voto 1273 la misma sala hace un recuento histórico por las posiciones que ella ha sostenido. Primero habló de un posible concurso aparente entre esos dos tipos penales, luego cambió de criterio y dijo que ahí había un concurso material y finalmente termina aceptando, y esta es la posición actual, que se trata de un concurso ideal. Ahí es cuando, por ejemplo, en medio de un asalto, el sujeto activo termina con el resultado muerte de una de las víctimas, y entonces ya como homicidio calificado viene descrita o viene contenido ese robo agravado. Y de nuevo estamos en una sola acción en sentido jurídico penal que lesiona dos bienes jurídicos diferentes, la vida y el patrimonio, de manera que la solución más apegada a la legalidad y al criterio de unidad de acción en sentido jurídico penal pareciera ser el concurso ideal, según lo ha esbozado también el Tribunal de Casación de Goicoechea en el voto 689-2004, que se refiere a un caso similar a este. Lo mismo ocurre con el robo de bienes de distintas personas, y aquí hay un análisis minoritario que vale la pena tomar en consideración. Para la sala tercera, en el voto 1273-2000, el robo de bienes de distintas personas en un asalto, por ejemplo, es un delito autónomo. En esta ocasión, la sala tercera considera que la finalidad es sustraer y apoderarse ilegítimamente de bienes con independencia de a quién pertenezcan esos bienes. Sin embargo, ese análisis desde mi óptica también es un poco errado si se parte más bien de que, por ejemplo, un robo agravado, un asalto, es un delito que resulta ser pluriofensivo. Es un delito que no solo pone en riesgo el patrimonio de las víctimas, sino también de su integridad física, porque están siendo, pénsense en un asalto con arma de fuego, amenazada su integridad física e incluso su vida. Y la integridad física y la vida son delitos, son bienes jurídicos personalísimos que deben tutelarse de esa manera. Entonces, cuando existe robo de bienes a distintas personas bajo la modalidad de asalto, parecería que estamos más bien en presencia de un concurso ideal y no de un solo delito o de un delito autónomo, por esa pluriofensividad y la distinción de esos bienes jurídicos. Esa es la posición que sostiene en su voto salvado la jueza de apelaciones Rosaura Chinchilla Calderón en el voto 192-2004 del Tribunal de Casación, otrora, y que se separa del voto de mayoría, del voto de la sala tercera y del voto de mayoría de ese Tribunal de Casación, que viene a apoyar la postura de la sala tercera cuando concluye que estaríamos en presencia de un delito autónomo. Como les digo, este tema de los concursos es un tema álgido que se presta para interpretaciones distintas, que siempre y cuando se fundamenten de manera correcta, pues deben ser revisadas de manera casuística uno a uno los casos que se sometan a consideración, porque vean que incluso dentro de las mismas conformaciones de segunda instancia, de casación también, pues existe disparidad de criterios al momento de hacer estos análisis concursales. Pasemos ahora a la categoría del concurso material, que se verifica cuando hay una pluralidad de acciones en sentido jurídico penal. Y aquí no hay mayor controversia, creo que es muy claro
el parámetro que indica el artículo 22 del Código Penal cuando dice que hay concurso material en tanto un mismo agente comete separado o conjuntamente varios delitos. Y ahí volvemos a los criterios inicialmente revisados. La diferencia de tipos penales, la diferencia de bienes jurídicos afectados, las distintas finalidades, y esto es lo más relevante, porque aquí en el concurso material se trata de decisiones autónomas que toma el sujeto activo, independientes una de otra, porque incluso hay separación de tiempo y espacio. Piénsese, por ejemplo, en una persona que asalta a una persona peatona, transeúnte en la calle, le quita su teléfono celular, da una vuelta a la manzana y después de unos 5 minutos vuelve a abordar a esta misma víctima y le sustrae su billetera. Ahí desde mi óptica hay una interrupción en el curso causal inicial. El delito que primeramente le sustrajo el celular se agotó en el momento en que el sujeto dispuso de ese bien, consumó ese delito, y en el momento en que decidió darle la vuelta a la manzana y 5 minutos después volver a abordar a esa persona, ahí hay una finalidad adicional, independiente, autónoma y distinta de la que primeramente le motivó a sustraer el celular. Entonces, a pesar de que pudieron haber pasado solo 5 minutos y 200, 300 metros, se logra hacer un análisis desde el punto de vista de la finalidad de ese sujeto que deriva a concluir la existencia de un concurso material y no de un concurso ideal de una unidad de acción, por ejemplo. Ese sería un caso extremo, pero para evidenciar cómo esos criterios que inicialmente se sugirieron ayudan para la determinación de una u otra figura. Y aquí los tenemos de nueva cuenta. La pluralidad de acciones, la finalidad del sujeto, la afectación plural de bienes jurídicos y sobre todo la identidad del sujeto activo. Porque en el concurso material tiene que tratarse de la misma persona autora, aunque pueda tratarse de sujetos pasivos distintos. Bien podría ser que una misma persona cometa un delito contra distintos ofendidos o contra el mismo ofendido, pero en acciones independientes una de otra. Y entonces este último aspecto tiene también una ponderación distintiva del concurso ideal y del concurso aparente. La regla de penalidad es clara, está en el artículo 76. Para el concurso material se aplican las penas correspondientes a todos los delitos cometidos, con el siguiente límite. No puede exceder el triple de la pena mayor, y en este caso se entiende de la pena mayor impuesta. No es la pena mayor en abstracto, de acuerdo con los rangos punitivos, sino que primero debe fijarse la pena y luego hacerse el cálculo de cuál sería el triple de esa pena mayor impuesta. Y en ningún caso pueden superar los 50 años de prisión, porque esa es la pena máxima que se ha elegido en el Código Penal como límite de la aplicación del poder punitivo. Dice, el juez podrá aplicar la pena que corresponda a cada hecho punible, siempre que esto fuere más favorable al reo. Esto último quiere decir que no es que en automático al existir un concurso material haya que multiplicar por 3 la pena del delito mayor impuesta, sino que se hace la sumatoria de las penas y si esa no excede ese triple de la mayor, pues se fija en esa sumatoria. La adecuación o el ajuste hay que hacerlo cuando excede ese triple de la pena mayor. Y aquí es importante al momento también de hacer solicitudes de pena o de fundamentar penas en las sentencias a partir de las reglas concursales. Y esto aplica no solo para el concurso material, sino también para el concurso ideal. Las personas tienen la idea de que la pena se fija con la regla de penalidad y ya, que no hace falta definir la pena de cada uno de los delitos. Y eso es un error conceptual que a la postre trae consecuencias en la aplicación de las reglas, sobre todo de prescripción de la pena, no de la acción penal. Porque si ustedes estudian las reglas y los artículos que tienen que ver con la prescripción de las penas, en fase de ejecución de la pena, las penas prescriben de manera independiente para los delitos sin que ahí entren a contar las reglas concursales. O sea, si una persona es condenada a varios delitos y esa persona se fuga sin entrar a descontar,
y le empieza a correr el plazo de prescripción de la pena, las penas van prescribiendo de manera individual, no de manera concursal. Entonces, si la sentencia incurre en una omisión de fijarle pena a cada uno de los delitos, eso pone en un aprieto al juzgado de ejecución de la pena, que luego no va a saber en qué tiempo prescribe cada una de esas sanciones que se impusieron en sentencia. Por eso es que una correcta técnica de litigio y de fundamentación y redacción de sentencias implica la imposición de pena de cada uno de esos delitos, aunque después haya que aplicar la regla especial concursal y adecuarla o ajustarla a esos límites. Y por eso es que hasta en los procedimientos especiales abreviados, cuando estos se pactan, debe definirse la pena individual para cada tipo penal y establecerse la forma concursal y la regla que finalmente se va a aplicar. No voy a dar mayores ejemplos prácticos del concurso material porque creo yo que es muy claro, no es tan controvertido como el concurso ideal y el concurso aparente, y vamos a entrar con las reglas del concurso real retrospectivo. Este concurso real retrospectivo aplica las reglas del concurso material sobre la sumatoria de las penas, pero se da cuando han existido delitos que en principio concursaban de forma material, pero que por distintos obstáculos administrativos en nuestro sistema o en la forma en cómo se opera justicia en nuestro país, no han podido ser juzgados de forma simultánea en un solo proceso, porque se cometieron en localidades diferentes, con competencias por territorio distintas, o porque no habían sido denunciadas en su momento por la parte ofendida, sino hasta después, entre otros sinnúmero de razones que podrían dar pie a que, a pesar de que existía un concurso material, no se dé el juzgamiento en una sola sentencia. Y es importante retrotraer esos efectos del concurso material de la regla de penalidad para la eventual concesión de beneficios como el de ejecución condicional de la pena o el de penas sustitutivas o alternativas que ameritan la condición de persona primaria de quien se está juzgando. Entonces, en esta línea del tiempo traté de graficarles un ejemplo de cómo se aplican las reglas de ese concurso real retrospectivo, porque la condición de persona primaria se analiza y esto hay que tomar nota y tenerlo muy presente, se realiza al momento de la comisión del hecho delictivo, no al momento en que se juzga a la persona. Entonces, por ejemplo, hay una persona que comete hechos en el 2010 que no son juzgados en ese momento porque pensemos la víctima no los denunció. Esa misma persona comete otro hecho distinto en el 2011 que se le juzga ahí mismo y la sentencia de este segundo delito queda en firme. Y en el 2012, pensemos, la víctima denuncia y se le juzga el hecho cometido en el año 2010. Si yo analizo la certificación de antecedentes penales para el 2012 de esa persona, posiblemente vaya a aparecer el antecedente penal del 2011 ya anotado. Pero lo cierto es que si analizo la condición que tenía esa persona para el 2010 en que se cometieron esos hechos y debió habérsele juzgado en principio, se trataría de una persona en condición de primaria, en cuyo caso entra a jugar la regla del concurso real retrospectivo en el sentido de que si los hechos del 2011 hubieran conocido, por ejemplo, los del 2010 en esa ocasión, la persona hubiera tenido la condición de primaria y posiblemente habría tenido acceso a esas penas sustitutivas o a esos beneficios de naturaleza jurisdiccional. Y así es, grosso modo, cómo se aplican estas reglas del concurso real retrospectivo. ¿Qué soluciones se tienen de cara a ese concurso? Bueno, la persona juzgadora de la última sentencia puede unificar o debe unificar las penas según la regla del código correspondiente, y también podría ser que el tribunal que aplicó la pena más alta o la mayor cantidad de penas
las modifique para reducirlas al límite permitido, eso dentro de la unificación de penas, porque hay que acordarse que el concurso material tiene un límite que es el triple de la pena mayor impuesta. Y entonces, si al hacer este ejercicio de concurso real retrospectivo, yo como persona juzgadora que estoy unificando esas penas, me percato de que al sumarlas se está excediendo ese tope o se está excediendo los 50 años, pues deben esa unificación de penas ajustarse a esos límites de penalidad, y eso se hace con posterioridad a que se conozca la existencia de esas causas que debieron ser juzgadas en un mismo momento o al mismo tiempo. Vamos finalmente a revisar los aspectos relacionados con el delito continuado, porque también esta figura genera confusión. Y genera confusión porque vamos a decir que el delito continuado es una figura híbrida entre el concurso material y el concurso ideal, y ya vamos a ver por qué. El delito continuado está dispuesto en el artículo 77 del Código Penal cuando los delitos en concurso fueren de la misma especie y afecten bienes jurídicos patrimoniales. Siempre que el agente persiga una misma finalidad, se aplicará la pena prevista para el más grave, aumentada hasta en otro tanto. Doctrinariamente, el delito continuado puede verse desde una naturaleza como ficción, como realidad natural o como realidad jurídica. Como ficción, que es la corriente que ha optado nuestro ordenamiento jurídico, hace una indicación de que es una pluralidad de acciones en sentido jurídico penal, un poco como el concurso material, pero que por la regla de penalidad se privilegia como si fuera un concurso ideal, pero se parte de una pluralidad de acciones en sentido jurídico penal. Existe otra corriente que es la realista, donde cada acción es un acto de una sola ejecución a partir de una unidad que lesiona un bien jurídico, pero fragmentada en el tiempo. Esa no es aceptada por nuestra jurisprudencia ni por nuestra legislación. Y luego la de la realidad jurídica, que establece que el delito continuado es una creación del derecho por voluntad legislativa. Como les digo, el Código Penal costarricense se inclina por la teoría de la ficción, en el entendido de que el delito continuado responde a una pluralidad de acciones en sentido jurídico penal, pero se sanciona como si fuera un concurso ideal. El ejemplo que usualmente la doctrina ilustra o utiliza para ilustrar el concurso o el delito continuado más bien es el de la persona que pretende sustraer un collar de perlas muy valioso, que para no ser detectada va robando una perla o va hurtando, quitando, sacando una perla por día de ese collar que se compone de 20 perlas, y en 20 días logra apoderarse de esa pieza o de esa joya. Y supongamos y pensemos que esa persona sustrae una perla por día durante 20 días. Hay interrupción espaciotemporal, hay afectación a bienes jurídicos independientes, hay finalidades distintas y autónomas. Cada día que esa persona llega y saca una perla es una decisión diferente de la del día anterior y la del día después. Entonces ahí queda claramente expuesta la pluralidad de acciones en sentido jurídico penal, pero estamos ante esta regla de penalidad especial que se indica acá, que implica la fijación de la pena prevista para el delito más grave, aumentada hasta en otro tanto. Y aquí hay que tener especial cuidado porque no significa que haya que duplicar la pena del delito más grave, sino que la pena del delito más grave se puede elevar teniendo como límite el mismo tanto, el doble. Es decir, se puede ir dosificando, pero el tope es el doble. Y esa regla de penalidad pretende diferenciarlo del concurso ideal, que permite elevar la pena sin ningún límite más que el concurso material, y pretende también diferenciar el delito continuado del concurso material, que implica la sumatoria de todas las penas con el tope del triple de la pena mayor impuesta. Un ejemplo práctico
que también puede ocurrir como ejemplo de delito continuado es la persona que, por ejemplo, llega a un restaurante en horas de la madrugada, hace un boquete en la pared de ese restaurante, es decir, aplica fuerza sobre las cosas para hacer un hoyo en una pared, entra por el hoyo y toma una botella de licor, la saca por ese espacio y se la lleva. Al día siguiente regresa, se vuelve a meter por el hueco que ya había hecho el primer día, coge otra botella de licor, la sustrae y así sucesivamente hasta acabar con el licor de ese bar. Ahí habría o estaríamos en presencia de un delito continuado porque hay una uniformidad en la comisión, porque es una afectación a bienes jurídicos de índole patrimonial, porque véase que el delito continuado está reservado solo para delitos patrimoniales. No puede aplicarse a otro tipo de lesión a bien jurídico que no sea patrimonial. Entonces ahí se aplicaría la pena del robo con fuerza sobre las cosas y podría aumentarse hasta en otro tanto por la cantidad de botellas o la cantidad de veces que esa persona ingresó a hacer esa sustracción. Es importante y tener también el cuidado y la especial atención de que la sala tercera en distintos votos ha sido enfática que las reglas del delito continuado no pueden aplicarse a delitos sexuales, a delitos de la ley de penalización de violencia contra las mujeres, a delitos que sancionen la integridad física única y exclusivamente, tampoco en delitos contra la fe pública, como las falsedades ideológicas o el uso de documento falso. Incluso anteriormente la sala tercera permitía la aplicación del delito continuado al delito, las reglas del delito continuado al peculado, aduciendo que el peculado era un delito pluriofensivo que no solo pretende resguardar la probidad, sino también de alguna manera el erario público, y que eso tenía un contenido patrimonial. Sin embargo, luego cambia de criterio y el actual está basado en que hay que dar una especial ponderación a la tutela de la probidad, y entonces ya no es posible, de acuerdo con la línea de la jurisprudencia de la Sala Tercera, aplicar las reglas del delito continuado en el peculado. Tampoco en el robo agravado, porque el robo agravado es un delito que también es pluriofensivo, que no solo afecta al patrimonio, sino también la integridad y pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, no puede aplicarse el delito continuado que está previsto solo para delitos patrimoniales. Tampoco podría aplicarse, por ejemplo, el delito continuado al tipo penal del secuestro extorsivo, que a pesar de que está contenido en el título de delitos contra la propiedad del Código Penal, también es pluriofensivo en el sentido de que no solo afecta al patrimonio de una persona, sino también la libertad y la integridad física de la persona secuestrada. Entonces, en esos escenarios no es posible esta regla de penalidad. Y también hay que hacer una distinción y una precisión conceptual en tanto patrimonio y propiedad no son sinónimos, no son equivalentes. De hecho, nuestro Código Penal lo que tiene es un título de delitos contra la propiedad, no contra el patrimonio. El patrimonio vendría a ser la categoría genérica y la propiedad vendría a ser la especie. Entonces, como vemos, no en todos los delitos contra la propiedad contenidos en el título correspondiente del Código Penal permiten la aplicación del delito continuado. El patrimonio, el concepto de patrimonio lo define el artículo 294 del Código Civil, cuando dice que el patrimonio es el total del conjunto de los bienes o derechos de una persona y que solo puede transferirse a otras personas por herencia, mientras que la propiedad es definida por el artículo 264 del Código Civil como la propiedad o el dominio absoluto sobre una cosa, que comprende derechos como la posesión, el usufructo, la transformación, la enajenación, la defensa, la exclusión, la restitución y la indemnización. Entonces, a pesar de que hay un título con delitos contra la propiedad,
No en todos ellos se puede aplicar las reglas del delito continuado, sino en aquellos que afecten única y exclusivamente el patrimonio de la persona y no otros bienes jurídicos tutelados por un mismo tipo penal. Y el otro requisito que se ha exigido jurisprudencialmente por la Sala Tercera para poder aplicar esta regla de penalidad del delito continuado es que la forma de ejecución del delito sea uniforme, sea prácticamente igual, que eso se ilustra a la perfección con los dos ejemplos que les he indicado en relación con el collar de perlas, que se va sustrayendo poco a poco de la misma forma todos los días, y la sustracción de las botellas de licor, que se hace también bajo una misma modalidad, con una misma forma de ejecución durante todos los días consecutivos y seguidos en el tiempo. Bueno, esas eran las ideas que deseaba compartir con ustedes en relación con este tema de concurso de delitos. Espero haber sido lo suficientemente clara y no haberlos aburrido de más, y quedo atenta para cualquier consulta que pueda atenderles con muchísimo gusto. Muchas gracias, doña Laura, por su ponencia. Abrimos el espacio y el periodo de consultas. Comenzaremos primero con las que se han hecho en el chat. Primeramente, a las 2:31 nos indicó don Marco Galeano Araya la siguiente pregunta sobre el tema de cambio de criterio con respecto al delito autónomo de los casos de violación. Ante el cambio de criterio emitido por la Sala Tercera, ¿qué pasaría con aquellos hechos juzgados con anterioridad a dicho criterio, en los cuales se consideró la existencia de varios delitos? ¿Es posible una reducción de la pena? Bien, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Por un principio de seguridad jurídica, las sentencias que ya han adquirido firmeza tienen el carácter de cosa juzgada material, y en ese tanto resultan intangibles para los tribunales ordinarios, para los tribunales de apelación y para la misma Sala Tercera bajo la vía del recurso de casación, y para eso precisamente está dispuesta en nuestra normativa el procedimiento especial de revisión de las sentencias que ya se encuentran firmes. Sería ese el único recurso del que se podría echar mano a efectos de cuestionar si en un caso en concreto donde ya haya una sentencia en firme que se basó en un criterio jurisprudencial, digamos, más severo, a partir de ese cambio de criterio podría la Sala Tercera misma reconsiderar y ya sea enmendar desde el procedimiento especial de revisión o incluso desde ese procedimiento especial ordenar un reenvío para que se conozca o se fundamente de nuevo desde el punto de vista de la calificación jurídica y de la configuración concursal, pero sería única y exclusivamente por esa vía, con las restricciones que la normativa tiene para ese procedimiento especial de revisión, y obviamente pues tendría que ser a instancia de alguna parte interesada de la defensa material, de la defensa técnica, que lleve adelante ese procedimiento especial que tiene sus reglas particulares, que no vamos a entrar a ver acá porque se nos sale del objeto de conocimiento, pero que están ahí dispuestas en la normativa. Bien, don Jorge Arturo Sequeira a las 2:48 nos indica o nos consulta, en cuanto al tema de múltiples disparos, ¿qué sucedería en el caso de disparos reiterados y a ráfagas con resultado de personas fallecidas? Nuevamente, me parece a mí, esto es un criterio muy personal, que en ese caso estaríamos en presencia de una unidad de acción por la forma en cómo se comete, por la utilización de una misma arma, una unidad de espacio temporal, pero que da pie a un concurso ideal por la afectación a bienes jurídicos personalísimos de distintas personas, pensando que el resultado muerte sea de varias personas ofendidas. Entonces, a mi criterio, no podríamos estar hablando de un concurso material porque no se ve claramente la división de decisiones autónomas en la finalidad de esa persona. Es decir, incluso el medio que está utilizando pretende abarcar de una sola vez una serie de resultados, y eso
puede decantar también en que se detalle en esa única finalidad. Y como lo indiqué en algún momento, no quiere decir que se esté desconociendo la cantidad de personas que mueren, sino que a partir del aumento de pena, que no tiene un límite más allá que el del concurso material precisamente, pues ahí puede abarcarse la mayor reprochabilidad del haber usado un arma que dispara en ráfaga, por ejemplo. Bien, doña Melissa Cambronero Torres, a las 3:05, nos indica lo siguiente. El artículo 46 del Código Procesal Penal establece que los tribunales con competencia para conocer los delitos también lo serán para conocer las contravenciones, cuando ambos sean conexos. En estos casos, al comprobarse los ilícitos, ¿qué sucede con la imposición de las penas? Se juzga finalmente únicamente las conductas calificadas como delitos y se prescinde totalmente de conocer las contravenciones. No, la regla es muy clara y coloquialmente, quien puede lo más puede lo menos. Entonces, si una autoridad judicial es competente para conocer la comisión de un delito y se detecta que en ese curso causal de la comisión del delito también se verificaron contravenciones que pueden concursar perfectamente con delitos. Es perfectamente posible determinar la concurrencia de delitos con contravenciones, en cuyo caso la persona juzgadora en materia penal juzga ahí mismo las contravenciones y no solo las conoce a nivel probatorio, sino que debe imponer la pena correspondiente, que sería la multa dentro de los rangos y los parámetros contravencionales. Pero entonces la autoridad judicial en materia penal va a conocer también las contravenciones que puedan estar concursando ahí. Don Diego Armando Solano Azofeifa, a las 3:20, indica o consulta, ¿se aplica el delito continuado en los delitos de sustracción patrimonial contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer? Que me parece haberlo mencionado también, la Sala Tercera en los últimos criterios jurisprudenciales ha venido restringiendo cada vez más la aplicación del delito continuado en delitos pluriofensivos. Y en ese entendido, salvo que la forma en cómo se eh, configure ese delito se logra extraer que únicamente lesiona el patrimonio, pues en ese caso sí podríamos hablar de la aplicación de las reglas del delito continuado. Pero si, por ejemplo, la forma en cómo se comete ese delito implica la afectación a otro bien jurídico tutelado, por ejemplo, en concurso ideal, pues ahí ya no sería posible aplicar esas reglas porque habría que sancionar la lesión a otro bien jurídico tutelado, que es un poco el cuidado también que deben tener las personas juzgadoras que ocupan la etapa intermedia, cuando, por ejemplo, las partes proponen una conciliación en un asunto donde hay una unidad de acción por concurso ideal y entonces pretenden conciliar un delito pero otro no. Y entonces hay que tener especial cuidado de ese análisis de la unidad de acción porque sería prácticamente imposible desde el punto de vista material separar esas conductas de ese sujeto activo para conciliar una sí y otra no. Entonces, es el mismo cuidado que hay que tener con la aplicación de las reglas del delito continuado en el sentido de determinar que no se haya lesionado en el curso causal algún otro bien jurídico distinto del patrimonio que pueda vedar esa aplicación. De lo contrario, si la forma de sustracción patrimonial es continua en el tiempo, es homogénea, tiene la misma forma de ejecución y es meramente patrimonial, pues yo no veo ningún obstáculo desde el punto de vista legal para aplicar la penalidad del delito continuado, aunque estemos en el ámbito de aplicación de una ley de penalización. Don Antonio Céspedes Ortiz agradece y consulta. La usurpación, bueno, es que él es, ok, ¿la usurpación es un delito continuado? Vamos a ver, los delitos por sí mismos no son delitos continuados, sino depende de la forma de comisión el que un delito pueda catalogarse como continuado o no. Y ahí me remito a mi respuesta inmediata anterior, en el sentido de que dependerá de la forma en cómo se ejecute esa usurpación
y de qué tipo de usurpación se trate, porque si hablamos de una usurpación de aguas, podríamos estar en presencia no de un delito de naturaleza estrictamente patrimonial, sino que podría estar comprometiendo, por ejemplo, también los recursos naturales. Y ahí podríamos tener algún tipo de concurso con algún delito de la ley de aguas, por ejemplo. Entonces, hay que verlo de manera casuística. No podemos catalogar delitos como delitos continuados. El delito continuado es la forma de ejecución de un tipo penal y que va a depender de cada caso en concreto, de lo que la prueba arroja y de la manera incluso en cómo se acusa. Don Diego Armando Solano nos consulta, en el caso del empleado bancario público que sustrae diariamente una suma de dinero determinada por 10 días seguidos, ¿se aplica la figura del delito continuado? También me parece que lo mencioné en mi exposición un poco cuando hablé del peculado. Inicialmente, la Sala Tercera, en su anterior criterio, había aceptado la posibilidad de aplicar en esos casos las reglas del delito continuado. Sin embargo, de manera más reciente, me parece que a partir del 2011, por ahí tengo el dato y se los puedo luego colocar en el chat, sí, en el voto 499-2011, más bien varió su criterio y a partir de esa fecha la Sala Tercera empezó a rechazar la aplicación del delito continuado, indicando que en el caso de personas funcionarias públicas no solo está de por medio el patrimonio, sino que además es un patrimonio público, es el erario público y además un deber de probidad. Y entonces ha restringido y rechazado por completo la aplicación de esas reglas en delitos contra la función pública, aun y cuando tengan algún tinte de naturaleza patrimonial. Doña Lady Marcela González consulta, ¿qué concurso hay entre el delito de lesiones culposas por conducción temeraria, concentración de alcohol en sangre o aire, artículo 128 del párrafo tercero, y el delito de conducción temeraria, artículo 261 bis, inciso 3, dado que el primero tutela la vida y el segundo la seguridad común, aparente o ideal? Tal vez si me pudiera repetir el inciso, el segundo Sí, inciso, me habla de ingesta de alcohol y está. El artículo 128, párrafo tercero, es el primero que mencionó. Y el segundo que menciona es el artículo 261 bis, inciso tercero. vamos a ver, 261. Las lesiones culposas y la conducción temeraria. La jurisprudencia lo ha tratado como un concurso ideal en el entendido de que los bienes jurídicos tutelados son distintos entre sí. Efectivamente, como lo indica la persona que pregunta, en uno lo que se tutela es la seguridad común y en el otro la integridad física. No necesariamente para conducir de manera temeraria se necesita lesionar a alguien, y viceversa, para lesionar a alguien no necesariamente se requiere hacerlo mediante o única y exclusivamente la conducción temeraria de un vehículo para los efectos del alcohol. Por eso es que a pesar de que es una unidad de acción, no se excluyen entre sí, sino que deben sancionarse bajo las reglas del concurso ideal. Entonces se aplica la pena del delito más grave y se hace un aumento dependiendo del resultado y la reprochabilidad del otro delito. Don Diego Armando consulta e indica, cuando se da una pluralidad de acciones encaminadas a una única finalidad, ¿se habla de concurso ideal? Pluralidad de acciones, hay que ver cómo lo está definiendo, cómo lo está comprendiendo la persona que pregunta, porque fue precisamente la aclaración que hice desde el inicio. Podría ser que desde el punto de vista jurídico penal la persona tenga una sola finalidad delictiva, pero que esa sola finalidad le implique una gran cantidad de movimientos, que fue el ejemplo que puse al inicio de una persona que quiere llevarse una pantalla plana de una casa y para eso tiene que ingresar y violentar la intimidad de ese domicilio. Podríamos decir que en sentido natural, ahí hay varias acciones,
Digamos que la persona se salta la verja, empuja la puerta, ahí hay otra acción humana, desatornilla la pantalla, la toma y se la lleva. Entonces, desde el punto de vista natural y humano, yo podría decir que ahí hay 3, 4, 5 conductas, pero realmente desde el punto de vista jurídico penal es una sola, porque la finalidad era sustraer la pantalla, con independencia de que yo requiriera esa pluralidad de acciones. Por eso, cuando me habla de pluralidad de acciones, que puedan decantar en un concurso ideal, le diría que sí es una pluralidad de acciones en sentido natural, sí. Si es una pluralidad de acciones en sentido jurídico penal, no es posible. Muy bien, en el chat aparece como invitado, el chat no reconoció el nombre, e indica, para ser considerado delito continuado, ¿cuál debe ser el parámetro en cuanto al tiempo? Es decir, ¿debe ser diario? ¿Debe ser diario el delito o puede ser un día sustrae algo y 3 o 4 días después hace lo mismo? No, no necesariamente tiene que ser en días consecutivos. El parámetro que ha fijado jurisprudencialmente la Sala Tercera y los tribunales de apelaciones es que la forma de ejecución sea similar, que salte a la vista que hay un modo de ejecución idéntico, prácticamente idéntico, hablemos de un mismo modus operandi durante el tiempo en que dure. El tiempo que tarde un delito continuado no está taxativamente definido y dependerá de esa valoración que se haga del modo de ejecución, pero no necesariamente tiene que ser en días seguidos, puede ser, qué sé yo, una vez al mes, durante un año, por ejemplo, pero que se logre ver como un patrón en la comisión de ese delito y que además sea un delito, llamémosle, meramente patrimonial. La última pregunta del chat indica a don Gustavo Cabezas Álvarez. ¿Es posible aplicar el concurso real retrospectivo en medidas alternas? Fue un tema de discusión de una defensora que solicitaba se aplicara en el caso de un imputado que se había sometido a una medida alterna y quería aplicar otra, tomando en cuenta la fecha de comisión del hecho. Es que el análisis es básicamente el mismo, porque al final para la aplicación de penas alternativas lo que interesa o lo que más importa es la condición de persona primaria de esa imputada o de ese imputado. Entonces, pues sí, a mi gusto sí pueden aplicarse las reglas del concurso material incluso para la anotación, que es lo que le entiendo de sentencias de sobreseimiento definitivo por salidas alternas. Es hacer el análisis de si para el momento de los hechos tenía anotada o no la existencia de esa salida alterna. Para efectos, supongo que es del cómputo de los 5 años que imposibilitan la normativa procesal de volver a aplicar una salida alterna. Pero sí ese es el ejercicio que también debe aplicarse. Analizar si para el momento en que se está homologando o pidiendo la homologación de esa salida alterna, la persona tenía o no anotada una anterior. Me parece a mí que sí, debe aplicarse de esas reglas, porque además acordémonos que nuestra legislación impide una interpretación analógica y extensiva del derecho cuando es en perjuicio, pero más bien la incentiva cuando es en beneficio de la persona imputada. Entonces, homologar el concurso real retrospectivo a las salidas alternas es una interpretación extensiva y analógica en favor de la persona imputada y también que privilegia los principios pro libertad y pro persona, que son lineamientos que desde la Sala Constitucional se han sugerido para solventar ese tipo de situaciones. Entonces, desde ese fundamento constitucional y también legal, yo diría que son y que necesariamente deben aplicarse las reglas del concurso real retrospectivo al tema de salidas alternas y es el límite de los 5 años. Hay una consulta de doña Adriana Gómez González. Ella nos indica qué tipo de concurso se aplicaría cuando un solo autor asalta a varias personas en un bus y restringiendo la libertad de todas, amenazando al chofer de no mover el bus. A mi criterio, debería clasificarse como un concurso ideal por la sola finalidad y lo que también les indiqué en su momento de que los robos agravados tienen la particularidad de ser delitos pluriofensivos y la libertad y la integridad física, la vida son bienes jurídicos personalísimos que se reconocen de manera individual a las personas afectadas. Pero como también les hice ver,
la línea que ha sostenido la Sala Tercera y mayoritariamente los tribunales de apelación de sentencia penal es que se trata de un delito autónomo porque la finalidad es la sustracción patrimonial, el apoderamiento de bienes ilícitos. Pero desde mi óptica esa es una conclusión errónea que viene a desconocer esa afectación a esos bienes jurídicos personalísimos que cita la persona que hace la pregunta. No hay más preguntas en el chat. En este momento, si hay personas que desean levantar la mano, podrían hacer a viva voz sus consultas a partir de este momento. Vamos a ver, tenemos una mano levantada, doña Ana Cecilia. Adelante, Sí, doña Ana Cecilia. sí, gracias. Buenas tardes. La Bueno, consulta mía es un caso que conocí recientemente de donde el imputado hacía como una especie de tour en varios edificios y lo que él hacía era aprovechar el descuido, ingresaba a varias oficinas, sustraía computadoras, teléfonos, bolsos, pero lo hacía, por ejemplo, en un solo día en 3 edificios. Otro día igual, en otros 3 edificios, OIJ hace su informe y se pasa de esa manera. Entonces la consulta mía es si en este caso se le puede aplicar la modalidad del concurso, ay, ya se me fue. del delito continuado. Exactamente, del delito continuado, porque sí sería un concurso material, pero para efectos de pena, ¿cuál sería la mejor opción? No, desde mi óptica no sería posible aplicar las reglas del delito continuado desde el momento en que, y tal vez eso omití decirlo o no sé si lo dije muy rápido, el delito continuado implica también la afectación prácticamente a un mismo sujeto pasivo. Y en este caso estaríamos hablando de distintas víctimas, a pesar de que se hace en un solo día y parecería como parte de una sola finalidad. No conozco detalles del caso y como les digo, eso hay que verlo de manera puntual, casuísticamente, pero me da la impresión de que podríamos estar en presencia de un concurso ideal en relación con las sustracciones del mismo día que me indica usted se iban haciendo casi que de la misma forma en un tour y cada una de esas que concursa de forma ideal me parece que concursarían de manera material cuando hay separación de tiempo y espacio. En el momento en que yo me retiro de un edificio con todos esos bienes y decido ir a otro edificio al día siguiente, ya ahí hay una interrupción del curso causal y ya ahí hay una nueva determinación, una nueva finalidad en ese sujeto. Entonces, ni se aplicarían las reglas del delito continuado y habría que ser muy precisas y muy técnicas en ir individualizando qué conductas concursan de forma ideal y a su vez estas de forma material con las otras. Pero no lo veo con claridad como un delito continuado. Perfecto, y muchas gracias. Entonces, nada más para que me quede totalmente claro, cuando se refiere a una misma finalidad, casi que estamos hablando de una misma persona ofendida, Sí, en el caso del delito continuado. de un mismo patrimonio. Bien, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Don Jairo Sánchez González tiene la mano levantada. Puede proceder con su consulta. Adelante, don Jairo Sánchez. No le escuchamos. Bueno, buenas tardes. Licenciada Laura Chilla y compañero Álvarez. ¿Cómo está, Jairo? ¿Cómo está, compañera? ¿Todo bien? Bien, gracias. Qué gusto, qué gusto. Vea, sobre una pregunta que se hizo en su momento sobre el concurso ideal que usted indicó sobre el artículo 98 y con relación al 261, sería la acción culposa o la conducción temeraria. ¿Sí? Estará bien que el Ministerio Público, bueno, o que se separen las conductas, aunque son bienes jurídicos diferentes, pero que se separe en el sentido, digamos, hipotético, que se
se pida un sobreseimiento para lesiones culposas por falta de prueba y que se siga, que se acuse la conducción temeraria en un caso específico. Hay que tener especial cuidado por lo que yo les comentaba antes de que es difícil seccionar una unidad de acción para generar testimonios de piezas cuando, por ejemplo, se quiere someter a una salida alterna por un delito y por otro no. Este caso que usted me dice, siempre y cuando se trate de una sola persona ofendida, no haya más personas ofendidas, yo creería que sí es posible porque entonces la persecución penal se continúa únicamente por el delito de conducción temeraria. Y entonces, en lo que sí hay que tener cuidado es al momento de dictar la sentencia de sobreseimiento definitivo, porque se hace cosa juzgada en relación con los hechos que en principio derivan de una unidad de acción. Entonces, lo que habría que hacer en un escenario así es esperar el momento procesal oportuno para no crear cosa juzgada material si es que la acusación, por cómo está redactada, no se puede fragmentar o no se puede dividir. O tener el especial cuidado de hacer la aclaración en la sentencia de sobreseimiento definitivo que lo es únicamente o única y exclusivamente en relación con el resultado lesivo, no así con la afectación a la seguridad común, sobre todo por el tema de la cosa juzgada material. Yo no le veo tanto inconveniente siempre que se trate, como le digo, de una sola persona ofendida. Pero si, por ejemplo, con esa misma conducta resulta que fueron 4 personas lesionadas y existe duda solo con respecto a una, lo ideal sería elevar a juicio esa causa tal cual y que sea eventualmente en la sentencia de juicio que se determine a nivel probatorio con respecto a una de esas personas para no hacer la cosa juzgada material. Ok, perfecto. Sí, casi que lo más idóneo sería elevarlo y que sea el tribunal que se pronuncie también sobre el sobreseimiento para el asunto de para no ser cosa juzgada, digamos. Sí, sí. Muy amable y se le agradece, un placer. Con mucho gusto. Bueno, de momento no tenemos más consultas ni manos levantadas. Doña Alejandra Marenco, adelante. Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo tengo una duda porque yo me desempeño como jueza penal en el Juzgado Penal de los Chiles y acá es muy habitual, digamos, tramitar el delito de tráfico ilícito de personas. Y en razón de eso, pues a mí me ha surgido una duda en razón a que estamos hablando del delito continuado. Sabemos que el delito de tráfico ilícito de personas es un delito en el que el sujeto pasivo del tipo penal no son las víctimas del delito de tráfico de personas, sino la soberanía costarricense y los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, cuando establecemos o cuando se logra establecer que un sujeto ha venido a nivel investigativo, ¿verdad? Ha venido determinándose por realizar este tipo de actividad desde larga data y se le tiene identificado una investigación penal desde larga data como tal, ¿verdad? Como una persona que se dedica al tráfico ilícito de personas, no sé, se me ocurre, desde el 2016, 17 y hasta la actualidad, sí podemos entonces estar hablando de un delito continuado. No, hay que anotarlo y hacer especial énfasis. Sí, es que me surgía la curiosidad porque pues se han tratado, ¿verdad?, delitos de índole patrimonial, pero no de este tipo de índole. Lo que hay que tener claro es que el delito continuado excluye por su naturaleza cualquier delito pluriofensivo. El delito continuado está para delitos exclusivamente de contenido patrimonial, como puede ser un hurto, por ejemplo. Porque vea que la Sala Tercera lo ha excluido incluso del robo agravado, diciendo que el robo compromete la vida y la integridad física de una persona. El delito de trata de personas implica una afectación o no solo un lucro por parte del tratante, sino también implica privaciones de libertad de las personas tratadas, compromisos a su integridad física, a su vida, a una serie de bienes jurídicos que lo excluyen de ser un delito meramente patrimonial. Y tampoco hay de hecho, no tiene relevancia, digamos, dentro de los elementos objetivos del tipo, el contenido patrimonial de este delito no tiene relevancia. Sí, y tampoco hay que confundir una modalidad de ejecución
Ajá, que es el delito continuado con una actividad delictiva a la que se pueda dedicar una persona. Es decir, habrá personas que puedan dedicarse al sicariato y estar matando personas de la misma forma prácticamente todos los días, bajo pedido, y eso nunca va a consistir en un delito continuado, a pesar de que haya una misma forma de comisión de esos homicidios y una cercanía en el tiempo y en el espacio, porque cada persona... Aun y cuando, digamos, en este delito, y es precisamente por esto, ¿verdad? Porque la sala tiene resoluciones de contenido patrimonial, pero pocas veces en este tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, en este tipo de delitos, por ejemplo, de sicariato, tenemos un ofendido completamente individualizado, ¿verdad? Pero en el tráfico ilícito de personas se genera esa particularidad, ¿verdad? Que el sujeto pasivo no es una persona en particular, o no es la víctima de trata, por ejemplo, o de tráfico. Sí, le entiendo, pero no, el delito continuado hay que pensarlo sobre la base del ejemplo que les di al inicio del collar de perlas que se va sustrayendo poco a poco, porque la regla de penalidad es muy benévola y entonces no podríamos tampoco descuidar la tutela de bienes jurídicos que puedan afectarse con otro tipo de delincuencia. Vea que la sala tercera ha excluido los sexuales, las penalizaciones, los robos agravados y hasta el peculado, con mucha más razón, delitos que guardan relación con derechos humanos, como lo es la trata y el tráfico de personas. Entonces, definitivamente no podría aplicarse ahí. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto. ¿Más preguntas? Por favor, levantar la mano o escribir en el chat. Bueno, pareciera que no hay más preguntas. Podríamos dar entonces por finalizada esta conferencia número 6. Se agradece a todas las personas participantes su tiempo y su conexión en esta sexta conferencia, en especial a usted, doña Laura, muchas gracias por habernos colaborado como persona expositora. Y en algún momento, pues, pretenderíamos poder hacer una segunda parte y abarcar todos los temas que quedaron por fuera. Y no sin más, bueno, desearles un excelente fin de semana y no perderse también las 2 conferencias faltantes que tenemos para finalizar este ciclo. Muchas gracias y tengan todos y todas una excelente tarde. La presentación se las voy a hacer llegar al correo. Que la pasen Buenas bien. tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias.